Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Por aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla, porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. Estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentarse a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para todos o para nosotros? El Señor le dijo: ¿Cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que los hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tarda en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El Señor, que conociendo la voluntad de su Señor no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que Él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Estas palabras de Lucas, estas palabras del tercer Evangelio, tomaron fuerza justamente en la generación que le toca vivir a este evangelista y a su comunidad. Una generación en donde la iglesia de los primeros tiempos, ya en la segunda y comenzando la tercera generación, empezaba a organizarse, empezaba a ordenar los diversos ministerios. Hay que pensar la iglesia de las primeras décadas como una iglesia en donde no había distinciones grandes entre quienes conducían, quienes animaban la comunidad, quienes hacían otros servicios, pero ya la iglesia hacia el año 70, hacia el año 80 ya necesitaba una organización jerárquica. Empieza a perfilarse la figura del presbítero, la figura del diácono, la figura del episcopos, del obispo. Y viene la pregunta: ¿qué hace Pedro en el Evangelio de hoy? ¿Esto que estás diciendo lo dices para nosotros o para todos? La gran pregunta, porque de lo que está hablando acá es del caminar sinodal de la iglesia. De lo que está hablando acá el Evangelio es de este caminar de la iglesia en el mundo que necesita estar vigilante, que necesita estar atenta, que necesita lucidez para reconocer el camino, que necesita hacer discernimiento comunitario para poder distinguir la voz del Espíritu Santo que la guía. Pero ¿quién hace ese discernimiento? Y la respuesta de Jesús es muy clara y es muy vinculante. Esto que les estoy diciendo lo digo para todos. Todos los miembros de la iglesia tenemos una responsabilidad en el discernimiento, tenemos una responsabilidad en la construcción
en la edificación de la comunidad, pero hay algunos cuya responsabilidad es mayor. Hay algunos a los que se les tiene que exigir más. Hay algunos que van a tener tareas de conducción, tareas de formación, tareas que tienen que ver con el pastoreo del rebaño, de este pequeño rebaño del Señor, y a ellos se les exigirá más. Hay una corresponsabilidad en la iglesia. No se nos puede olvidar eso. No podemos pensar la iglesia como un ente abstracto en donde otros siempre son los responsables. Como cuando decimos, es que la iglesia tiene que arreglar estas situaciones, es que la iglesia tiene que hacerse cargo. Pero el que lo dice, ¿no es iglesia? Al ser bautizado, ¿no es parte de la iglesia? ¿Cómo estoy yo como bautizado velando por el caminar de mi comunidad? Pero si yo, además de estar bautizado, tengo una tarea de conducción, si el que pregunta esto es un presbítero, si el que pregunta esto es un diácono, si el que pregunta esto es un catequista, si el que pregunta esto es un obispo, ciertamente esa responsabilidad es mayor. No es que eso le arrebate o suplante la responsabilidad que tienen todos los miembros, pero esta corresponsabilidad está organizada en la iglesia, jerárquica y carismáticamente. Siempre hay que recordar esto cuando leemos un evangelio como el que hoy día nos presenta el evangelista Lucas. La iglesia se organiza jerárquica y carismáticamente. Todos estamos en la misma barca de Pedro y todos tenemos que velar para que lleguemos a buen puerto. Pero en esa misma barca de Pedro no cumplimos todos las mismas funciones y por tanto hay responsabilidades compartidas, pero hay también responsabilidades que tienen más fuerza en algunos que en otros miembros. Para poder así caminar seguros, navegar seguros, a pesar de lo difícil que sea la marcha, a pesar de lo arduo que sople el viento en estos tiempos que vivimos.